buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de 5 semillas informativas sobre periodismo comunitario y soberanía alimentaria. Soy Milagros Romero Mesa, impulsora de Otras Miradas, la Alianza de Periodismo Colaborativo de México y Centroamérica, que ha lanzado el especial Sembrar en Pandemia a partir de este lunes 8 de febrero. También a partir de este lunes hemos estado compartiendo con ustedes distintas entrevistas que son parte de este espacio titulado 5 semillas informativas, que vamos a estar difundiendo desde el lunes hasta mañana viernes 12 de febrero. Vamos a estar entrevistando o hemos estado entrevistando a periodistas que han participado elaborando distintos reportajes sobre soberanía alimentaria en Centroamérica y México. Particularmente tenemos a periodistas de Chiapas Paralelo de México, Desinformémonos de México, Onda Local de Nicaragua, Radio Progreso de Honduras y No Ficción de Guatemala. En este ciclo de 5 semillas informativas esperamos poder profundizar con ustedes en cómo se hace periodismo comunitario desde los territorios, cómo se toman las decisiones editoriales para abordar las múltiples aristas en torno a la soberanía alimentaria, los sistemas macroeconómicos, las políticas públicas locales y estatales, las empresas transnacionales y cómo estas empresas operan en el territorio y los modos que tienen las comunidades de liderar la organización comunitaria para defender sus ecosistemas y producir y consumir la diversidad de alimentos en torno a la milpa, que es este sistema del que hemos hablado durante estos días, de este sistema productivo que está centrado en el maíz, en el frijol y en el caso de México particularmente también en la calabaza, como nos hablaba uno de nuestros primeros entrevistados. Pueden seguir la entrevista, ya saben, a través de la fanpage de Otras Miradas LAT, la Alianza de Periodismo impulsora de este trabajo, o de los medios que participan en este especial, que son Desinformémonos, No Ficción, Radio Progreso, Onda Local y Chiapas Paralelo. Pueden dejar sus preguntas y comentarios en el post de este video y también pues ya saben que por ahí les podemos estar respondiendo y comentando sus dudas y sus inquietudes en relación al tema. Y si piensan obviamente que este tema es de su interés y es de interés para otras personas con quienes ustedes comparten en redes sociales, no duden en compartir la entrevista y en compartir también los trabajos que se están publicando en los distintos medios de comunicación que son parte de la alianza. Desde la alianza Otras Miradas, esta alianza de medios independientes de Centroamérica y México, ya saben que estamos difundiendo distintos especiales que hemos venido compartiendo durante estos últimos meses y particularmente desde este especial de Sembrar en Pandemia, pues nos interesa contar la historia de hombres, de mujeres, de comunidades indígenas, de movimientos sociales que luchan por sus derechos. En general, desde la Alianza y desde los medios que participan en la Alianza, compartimos temas vinculados con derechos humanos, con los derechos de las personas migrantes, con esas historias pequeñas, historias grandes, que no solo se cuentan desde las capitales o desde los centros urbanos, sino desde los territorios, desde los territorios que han sido históricamente silenciados en las agendas mediáticas de los grandes medios de comunicación. Así que por eso desde la Alianza Otras Miradas estamos impulsando proyectos de periodismo desde la localidad, desde los territorios para poder contar lo que ocurre también a pequeña escala y cómo esto termina afectando también a nivel más amplio y más global. Bueno, sin dar más largas al asunto, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a tener como entrevistado a Julio López, quien ha sido reportero para Onda Local, quien es el reportero de Onda Local para este especial titulado Entre las tormentas de hambre continúa la resistencia en el Caribe Norte de Nicaragua. Voy a darle la palabra a Julio, que lo tenemos por aquí, para que nos comente, para que se presente. Hola Julio, bienvenido a este espacio de 5 semillas informativas. Hola Milagros, un gusto poder compartir este espacio con vos y por supuesto con la audiencia y el público de Otras Miradas. Claro que sí, de Otras Miradas y de todos los medios que están sumándose a esta difusión, que ahí está por supuesto Onda Local, que es parte de este proyecto y de esta alianza que hemos venido impulsando desde el año pasado. Y bueno, para mí es un gusto platicar con vos, ya somos colegas, conocidos desde hace tiempo, así que estamos en confianza.
Bueno, Julio, tal vez quisiéramos empezar, digamos, contando, em, eh, hablarnos un poco sobre cómo empezamos este reportaje. ¿Cómo empezaste a definir el tema, a hablar sobre, a tocar las aristas o los distintos aspectos que vos abordás en este trabajo? Quizás podríamos arrancar hablando sobre lo que dice el gobierno de Nicaragua en relación al tema de la soberanía alimentaria, que por ahí vos arrancás. El gobierno de Nicaragua publica cada año un plan que se llama Plan de Producción, Consumo y Comercio. En este caso, toma en cuenta el ciclo de 2020 y 2021, que empezó como en mayo y terminó prácticamente en diciembre o en marzo de este año. Por eso es que se le llama Plan de Producción, Consumo y Comercio 2020-2021 por el ciclo de producción en el país. Este plan básicamente toma como referencia no tanto la soberanía alimentaria, sino la seguridad alimentaria, que es la apuesta en este caso del gobierno de Nicaragua, que consiste básicamente en garantizar que haya alimentos en la mesa de la población. Y el objetivo del plan es que se produzca lo suficiente para el consumo local y los excedentes exportarlos. Y por eso es que se hace énfasis en la producción de granos básicos. Sabemos que Nicaragua es un país eminentemente productor y es lo que exportamos hacia afuera. Por ejemplo, el maíz, el frijol, en algunos casos el café, que es como de los principales productos de exportación del país. Ahí entra el tema de la carne también y se mete al tema de la producción minera, porque sabemos que Nicaragua es un país donde la minería es uno, en los últimos años, ha estado entre los primeros tres rubros de exportación en Nicaragua, de modo que el énfasis que el gobierno hace en cuanto al plan de producción está en garantizar, como decía, uno, que haya la producción que el país necesita para consumir, en este caso maíz, arroz, frijoles. Por ejemplo, se menciona que todavía Nicaragua no puede producir el 100% de lo que el país consume en arroz y todavía tiene que importar desde otros países. Y estas aristas que vos abordás son de manera más general, digamos, pero vos te centraste en un territorio en particular. A mí me gustaría que tal vez habláramos ya de manera más particular, especial, sobre el territorio en el que vos te centrás en este reportaje, que es particularmente la costa Caribe. Contanos un poco más sobre esta elección de la zona en la que haces el reportaje. Efectivamente, nos centramos en la costa Caribe Norte por tres razones fundamentales. Uno, esta zona fue azotada en noviembre de 2020 por dos huracanes que impactaron en este territorio de manera consecutiva. Uno el 3 de noviembre y el otro como el 15, 16 de noviembre. Estamos hablando de los huracanes ETA y IOTA, que afectaron principalmente las comunidades costeras de Halover, de Wonta, de Guavabar, pero también más hacia el norte de la costa Caribe, en Huaspán o en el Triángulo Minero, que son comunidades que fueron impactadas directamente por estos huracanes. Quisimos ver y valorar cómo impactó en el tema de la producción. Eso era como el interés fundamental del reportaje. Pero otra de las razones es porque la costa Caribe norte de Nicaragua y en general la costa Caribe sigue siendo una de las regiones más abandonadas por el Estado de Nicaragua. Aquí hay mucha pobreza, hay muchas dificultades para que las familias puedan tener alimento los tres tiempos en su casa o en su familia. Y al ser una zona
que ha estado históricamente en el abandono, obviamente los huracanes vinieron como a impactar aún más esta situación estructural que se está viviendo en la costa Caribe. Y luego que, aunque en las entrevistas se menciona muy poco el tema de la afectación del COVID, eh, sabemos que todavía está esa presión. Eh, a nivel general, el COVID afecta directamente la producción de alimentos. Y por otra parte, esta zona de nuestro país ha sido muy golpeada por la invasión de colonos o terceros, como se les llama, que son personas que, o empresas, podríamos decir así también, que están invadiendo el territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a pesar de que tienen un estatuto de autonomía, una ley de autonomía que prohíbe que las tierras sean vendidas, por ejemplo. Pero ese problema es estructural, es histórico y sigue golpeando a las comunidades de la costa Caribe Norte, particularmente las que están ubicadas sobre la orilla del río Coco. Eh, y eso prácticamente también está afectando la soberanía alimentaria porque muchas familias, al ser desplazadas de manera forzosa, tienen que abandonar sus sistemas productivos e ir a lugares donde prácticamente eh, el espacio para producir se les viene reduciendo drásticamente. Entonces sí está golpeando la producción alimentaria en estas zonas, pero también afecta no solamente la producción, sino el sistema de consumo que hay en la costa Caribe, porque todavía sobreviven formas de alimentación como la pesca, que también fue azotada por los huracanes, pero también es azotada por la violencia y la caza. Por ejemplo, las proteínas que necesitan en el consumo la encuentran en animales silvestres que todavía existen en la región, como el venado, como la guardiola, e incluso en algunos restaurantes, cuando vas a esa zona, te ofrecen este tipo de carne. Y es importante en la dieta de la población de la costa Caribe norte de nuestro país. Y precisamente empezamos hablando sobre el tema de lo que dice el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, porque yo quisiera saber qué tanto ese plan menciona o toma en cuenta estas distintas realidades que enfrenta la población en la costa Caribe. El tema de la pandemia, el tema de la invasión de colonos, el tema de los huracanes, o sea, para poder hacer un plan como este, pues tendría que tomarse en cuenta, ¿no? Todas estas realidades. ¿Qué encontraste vos en este trabajo sobre esto? A pesar de que ya el mundo estaba sabido de que estamos en pandemia, el plan no dice nada con relación a la pandemia del coronavirus o del COVID-19. Es un plan que se elaboró como que todo en el país iba a estar normal con relación a la pandemia del COVID-19 y no se tomó en cuenta ninguna medida, a pesar de las advertencias que a nivel general están sucediendo, eh, de que la pandemia va a impactar directamente los sistemas de producción alimentarios. Y eso el plan no lo toma en cuenta por ninguna parte. Uno lo lee y es como que si el país está en condiciones normales. Mucho menos, y esto sí no se pudo prever, se esperaban el impacto de los huracanes en la costa Caribe norte de Nicaragua. El gobierno todavía no ha presentado la evaluación de este plan. Supongo que en los próximos días lo tendrán que hacer. Y evidentemente el impacto de los huracanes arrasó con toda la producción en esta zona y las esperanzas están en las cosechas de apante, que es un periodo en que se produce en Nicaragua, donde hay regiones donde todavía llueve en noviembre, en diciembre, en enero,
febrero y marzo. La costa Caribe es una de estas zonas, porque todavía llueve en esta época del año. Entonces, muchas familias tenían la esperanza de aprovechar esta época de apante para poder sembrar maíz y frijoles, fundamentalmente. Pero, ¿qué pasó después del huracán? Primero, las familias dicen que lo que el gobierno le ha entregado, por ejemplo, son 20 libras de frijoles. Con 20 libras de frijoles no siembran ni media hectárea. Eso es muy poco, te dicen, porque aquí lo que nosotros sembramos son 3, 4 hectáreas y con eso no nos da para mucho, pues. Y lo otro es que la semilla no toda sale buena, sino que hay alguna semilla que viene mala y no germina. Entonces eso reduce las posibilidades de reactivar los sistemas productivos en Apante, en el caso de la costa Caribe. También se enfrentan a la problemática de que algunas zonas, al momento en que nosotros fuimos a hacer la entrevista, todavía estaban inundadas. Nos trasladamos del otro lado del río Coco, por ejemplo, en Huaspán, que las familias acostumbran sembrar ya del otro lado del río, casi que en territorio de Honduras, y ahí los suelos están lodosos y no hay acceso para que la gente pueda ir a sembrar. O en otras comunidades donde las parcelas quedan hasta 5, 3, 4 horas de camino, media hora la más cercana, pero te encontrás la situación de que el huracán dejó palos tirados por todos lados y no hay acceso todavía a las parcelas. Y lo que la gente ahí demanda, por ejemplo, es que se les dote de herramientas para poder quitar los palos y abrir los caminos. Por ejemplo, mencionan bastante el tema de las motosierras para poder eh, limpiar y poder ingresar a las parcelas. Pero la preocupación es que el tiempo de la pante se les está pasando y no van a tener la posibilidad de sembrar y por eso sienten temor de que en el territorio haya hambruna en los próximos meses. El otro factor es que no se tome en cuenta la producción local, porque son programas que vienen desde el gobierno central y son parejos para todos y no toma en cuenta las particularidades que puede haber en el territorio. Por ejemplo, es muy común que la gente demande semilla para la siembra de guineo cuadrado o guineo felipita, creo que le dicen en el Caribe norte de nuestro país, que es básico en la alimentación en estas comunidades. O mencionan el tema de la semilla de malanga, de la yuca, porque todos estos tubérculos, al final lo que pasó con esto fue que se pudrieron por la cantidad de agua. Y lo que demandan es que estos planes que el gobierno tiene para la región estén como focalizados a la realidad de los territorios y lo que producen territorialmente. Entonces están demandando malanga, quequisque, plátano, porque esto fue parte de lo que estaban produciendo y definitivamente perdieron todo eso. Claro, eso, a eso, digamos, es lo que se refiere a la soberanía alimentaria, ¿no? Y hacer un plan basado en las necesidades locales y en lo que la gente consume en su territorio. Pero además de eso, vos mencionaste el tema de la persecución y del hostigamiento y el robo de tierras de parte de los colonos, que es un problema que lo hemos visto ampliamente en algunos medios de comunicación abordado, pero es un problema de nunca acabar. ¿Cómo esto afecta a la soberanía alimentaria de estas comunidades? Efectivamente, como vos decís, es un problema de nunca acabar y causa una enorme tristeza cuando uno visita estos territorios y ves la desconfianza de la gente. Cuando uno llega, básicamente lo que tenés que hacer es
ir con un guía local de las mismas poblaciones para poder entrar a las comunidades porque naturalmente tienen desconfianza de todo el mundo por el tema de la violencia. Y esto ha impactado, como decía, en la producción de alimentos, en la producción de, de todo lo que consumen en la costa caribe norte de Nicaragua. Por ejemplo, decía una de las entrevistadas, antes o en situaciones normales, donde no hay violencia, una familia sembraba entre 3, 4, 5 hectáreas, pero cuando son forzados a huir del territorio por, por, por las invasiones de colonos, quizás tienen que adaptarse a sembrar menos de media hectárea, cuando tenés una realidad de que son familias numerosas, que otro de los factores que uno puede encontrar en el territorio. Son familias de hasta 10, 14 personas en algunos casos, eh, y tienen que obviamente buscar o ingeniárselas para ver cómo hacen rendir lo poco que producen. Entonces, cuando son expulsados de sus territorios y tienen que irse a otro sector, entonces están reduciendo la cantidad de hectáreas que están produciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, también las familias sufren las consecuencias de, como decía, de no tener su sistema de alimentación, su complemento nutritivo, por ejemplo, los animales que cazan en el monte para poder complementar la dieta o pescar libremente, porque cuando andan en los ríos pescando, muchos son objetos de emboscadas de parte de colonos. Y hemos conocido varias noticias de este tipo, de que algunas personas que andan pescando inmediatamente son emboscadas por colonos que quieren apropiarse del territorio, o cuando van a su parcela a tratar de producir la tierra, también son objeto de estas emboscadas. Entonces las noticias son innumerables, los casos que se denuncian públicamente y los que han llegado incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, el año pasado, alrededor de 13 personas fueron asesinadas por las invasiones de colonos, de acuerdo con algunos informes que se han ido publicando y que se han ido documentando en el país. Y esto implica un riesgo, digamos, no solo para la gente que vive en el territorio, sino para las organizaciones también que trabajan en la zona defendiendo derechos y además promoviendo los derechos de la población indígena. Vos tenés Así, algunas fuentes, ¿no?, dentro de este trabajo. Así es, por ejemplo, Lottie Cunningham, que también recibió un premio por su labor de defensoría de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la costa caribe de nuestro país, es una de las que constantemente ella y su organización viven esta serie de amenazas. De hecho, ella tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el trabajo se mencionan alrededor de 12 comunidades que también tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fueron incluso ratificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en primer lugar está en peligro su vida, su integridad personal, eh, la situación de sus comunidades. Y en este caso, la Corte y la Comisión han hecho un llamado al Estado de Nicaragua a garantizarles la seguridad y la posibilidad de que estas familias puedan regresar a sus territorios. Sin embargo, como decíamos, la violencia ahí es como lo que se vive todos los días, y el temor generalizado en la población se mantiene. O sea, no pueden vivir con tranquilidad, pensando en que cualquier día
pueden ser objetos de ataques de parte de los colonos. Ya, y se puede hablar de soberanía alimentaria en una realidad tan compleja como esta. Hay esfuerzos como el que desarrolla eh, la organización, el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, INGES y otras organizaciones que van encaminadas a buscar respuestas ante esta violencia. Por ejemplo, el CEDFUTCAN desarrolla un programa de producción agroecológica que está dedicada especialmente a mujeres que han sido desplazadas por la violencia. En este caso, de acuerdo con lo que nos dijeron, el programa beneficia a más de 300 mujeres que han sido desplazadas de sus comunidades por el tema de la violencia que viven en estos territorios. Desafortunadamente, estas parcelas agroecológicas también sufrieron daños con los huracanes, pero todavía existe la esperanza de reactivar estos sistemas productivos. Y a mí me gustó mucho una frase que usaron porque se menciona el tema de que todavía hay espacio para que germine la esperanza en medio de tantas dificultades que están atravesando en la costa caribe norte de nuestro país. Pues la verdad es que es conmovedora porque además da cuenta de la lucha de estas comunidades y del empeño por seguir produciendo y del empeño por mantenerse en su territorio a pesar de la persecución, a pesar de la violencia que han recibido, que no es un secreto. Pues aquí en Nicaragua todo el mundo sabemos lo difícil, lo duro que es vivir en territorios de la costa que sean territorios indígenas, porque la persecución de los colonos es permanente. Pues. Otra cuestión que se puede observar, disculpa que te interrumpa, Sí. es la producción en los patios. En algunas comunidades uno observa que a la par de la casa hay como un espacio destinado para producir guineo, malanga, algunas pipianes, ayotes, quequisques, en dependencia del lugar. Entonces, eso de alguna forma, aunque no es a gran escala, por lo menos garantiza que esa familia o que esas familias en algún momento tengan algo que comer y producido en su propio patio. Es algo que ha salido también en las entrevistas anteriores que hemos estado realizando durante este ciclo de 5 semillas informativas, y es que en muchas comunidades durante la pandemia el contar con el patio, en México le llaman el traspatio, en Guatemala también, el contar con el patio, con ese traspatio para poder tener producción en el hogar, en la casa, ha sido fundamental para que las familias tengan una cierta alimentación balanceada durante la pandemia, que ha sido terrible, ¿no? Todo lo que ha pasado más en las comunidades más alejadas y donde el apoyo de los gobiernos ha sido mínimo. Pues. En el caso de Nicaragua, de hecho, no ha habido ningún tipo de política de sostenibilidad y de apoyo social a la gente en medio de la pandemia. Y en estas comunidades menos todavía. Eh, Quisiera que cerráramos esta entrevista, Julio, hablando específicamente de los riesgos. Pues, sabemos que en Nicaragua la situación es compleja para el periodismo, es compleja así como lo es para estas comunidades, también lo es para el periodismo local. Entonces, pues quisiera que nos contaras un poco cómo se hace periodismo comunitario en medio del complejo contexto que se vive en Nicaragua. Casi de manera semiclandestina, porque antes vos ibas con toda libertad y no importaba si andabas identificado. Eh, y ahora eso no se puede en el país porque si se dan cuenta de que sos un medio de comunicación o que sos periodista de X medio, prácticamente tenés prohibido entrar a ciertos territorios de nuestro país.
Y en el caso particular de la costa Caribe, es importante los aliados locales, tanto en organizaciones como en otros medios de comunicación, porque eso te abre puertas en las comunidades y te abre puertas con las fuentes. Y eso es importantísimo eh, porque si no, no hay otra forma de poder llegar a estos territorios. Por ejemplo, te puedo decir que recorrí alrededor de 3.000 kilómetros en moto. No. Y de eso, nosotros solamente pagamos el combustible. La moto, una organización la facilitó. Entonces, por eso es importante contar con aliados locales y con personas que pueden ser como una fuente y una contribución enorme y que puede abrir puertas, tanto en fuentes como en la apertura en los territorios. Y porque también genera confianza, como te decía, porque en estos territorios donde usualmente hay mucha violencia, cuando alguien extraño llega a la comunidad, es normal que lo vean con desconfianza. Y cuando vas acompañado de una persona que es del territorio, que está acostumbrado a relacionarse con estas personas, entonces esa es la posibilidad y la ventana de oportunidad que puede tener el periodismo comunitario en estos casos. Y la gente lo agradece. Eh, yo te puedo decir, encontré la opinión de una señora que nos dijo, gracias, porque es la primera vez que un medio de comunicación viene a nuestra comunidad y nosotros no nos estamos quejando contra el gobierno, simplemente estamos contando nuestra realidad y esperamos que esto se escuche para que nos puedan ayudar y para que no nos mantengan en el olvido. Que no es nada del otro mundo lo que piden, o sea, que tener derecho a ser tomado en cuenta en las políticas públicas y a que se respeten sus formas de producción y a que se respeten sus territorios. Ojalá que los trabajos que estamos publicando sean un aporte, ojalá que haya cada vez más conciencia también en las zonas urbanas en relación a cuánto aporta la producción local y a cuán necesaria es la producción de las comunidades para su propia sobrevivencia, pero también para la armonía del ecosistema en general en el país y a nivel global. Eh, pues nada más agradecerte, Julio, tal vez pedirte que digas algunas palabras invitando al público a escuchar el podcast, porque ustedes además produjeron un podcast dentro de este trabajo y a leer el reportaje que está saliendo y se está publicando el día de hoy, jueves eh, 11 de febrero. Invitar al público de otras miradas de Onda Local y del resto de medios de la Alianza. Por supuesto, pueden visitar www.ondalocal.com.ni para leer el reportaje completo de Nicaragua. También www.otrasmiradas.info o los sitios web de los otros medios de comunicación que también participan de este esfuerzo. Desinformémonos, Chiapas Paralelo, Radio Progreso, No Ficción de Honduras y por supuesto Otras Miradas y Onda Local. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a ustedes, amigas y amigos que han estado siguiendo estas entrevistas, este ciclo de semillas informativas. Decirles que a partir de mañana cerramos el ciclo de semillas informativas. Mañana vamos a estar publicando el último trabajo titulado La campesina, vía para sostener la vida ante pandemias y otras amenazas. Este trabajo fue hecho por Chiapas Paralelo y lo van a poder leer a partir de mañana y encontrar una entrevista que se va a estar haciendo entre la periodista Ángeles Mariscal, que realizó este reportaje, y la editora de estos trabajos, Siri Méndez, a quien ya pudieron ver el día de ayer con la periodista de Honduras, Yolani Pérez. Así que esperamos que estas semillas informativas dejen un poquito de conocimiento, de información y de conciencia sobre este tema tan importante en ustedes y que el periodismo comunitario, el periodismo local, el periodismo que se hace desde el territorio siga teniendo auge en la región. Muchas gracias, amigas y amigos, y nos vemos en la próxima.